gracias a todos los que se han conectado, todos aquellos que se han inscrito en el curso, perdón, en la charla, no es curso. Esto de la cuestión de la escuela lo tiene uno permanentemente activo. Bien, me gustaría mucho platicarles acerca de aspectos que tienen que ver con el lado contrario de lo que normalmente uno piensa, es decir, hacemos estudios para que las cosas salgan. Queremos hacer un estudio para que tengamos un resultado favorable, pero no es extraño, tristemente, que nos encontremos con resultados que no son lo que queremos. Y más allá de la filosofía estoica, de decir de las derrotas vamos a tener aprendizaje, la verdad es que el aprendizaje cuesta y cuesta muy caro, al menos en la industria farmacéutica. Entonces, la intención de este webinar es tener una pequeña versión, una pequeña revisión acerca de las razones por las cuales los estudios de bioequivalencia que son desarrollados con la intención de poner en el mercado medicamentos genéricos para la población, con un mejor acceso, con una garantía de eficacia, seguridad y calidad, puedan fallar. Entonces, voy a compartir la pantalla. Por favor, confírmenme que pueden verlo. Tito, vamos a por aquí a la compartición de la pantalla. Ahí pueden verlo. ¿Sí? Bueno, entonces, me gustaría mucho, antes de comenzar a platicar acerca del tópico de este día, comentarles, hemos estado trabajando desde aquí, desde FS Ciencia Pharma, en colaboración en algunos momentos, con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Hemos estado trabajando desde luego desde la perspectiva académica con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diferentes aspectos que consideramos muy relevantes y creo que es importante mencionarlo porque estamos hablando de una serie de mecanismos de divulgación, y esa es la razón por la cual la forma en la que se va a plantear este seminario tiene que ver más que nada con, no con aspectos profundamente técnicos, sino más bien con aspectos de divulgación. Y esto también tiene que ver en atención a que pues registramos que una buena cantidad de las personas que están acudiendo, o por lo menos en nuestro listado, parecía como que son estudiantes, como que son personas que están en el ámbito profesional y que en todo caso al estar en este ámbito profesional hay diferentes enfoques en sus diferentes áreas de trabajo. Entonces, no consideramos muy conveniente el que realicemos el que realicemos una presentación profundamente técnica. Sí, en cambio, nos gustaría el que esto se preste un poco a la discusión, si se quiere ver así. Es decir, una vez que estemos presentando esta información, si ustedes tienen preguntas que hacer relativo con el contenido, por favor, usen el chat para poder colectar las preguntas. Al finalizar el plazo, el tiempo que tenemos establecido de aproximadamente unos 40 minutos, podemos abrir el micrófono o dar acceso directo a preguntas, si es que ese es el caso. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con la sesión. ¿Todo bien? Mm. Un momentito, parece ser que tenemos un poco de problemas aquí para la presentación de la pantalla completa. Ah, listo. Yep. La, la compartición. ¿Lo ves? Ustedes disculpen, lo practicamos varias veces, pero como suele pasar, la tecnología nos traiciona. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, gracias. Cualquier situación, cualquier falla que ustedes consideren en la calidad de esta presentación, por favor, déjenoslo saber. Nos va a ayudar mucho para mejorar. Bueno, entonces, a ver, vamos a comenzar con la charla. Y en este caso, me gustaría mucho platicarles qué es lo que pretendemos comentar por aquí. Pretendemos
En primera instancia, presentar elementos que tienen que ver con las causas. ¿Qué es lo que provoca fallos en los estudios de bioequivalencia? Hay diferentes aspectos y los vamos a platicar y vamos a aplicar pues, la técnica del ejemplo. Con el ejemplo normalmente uno entiende más, tanto de lo bueno como de lo no bueno. Y luego pues vamos a revisar un poquito de lecciones aprendidas y vamos a finalizar un poco con recomendaciones de pues de qué hacer y qué cuidar. Entonces, comencemos. En este caso me gustaría mucho platicarles acerca, comenzar con aspectos básicos. El aspecto básico desde luego, de una charla de bioequivalencia, pues tendrá que ver con la definición. Entonces, en México, para quienes nos acompañan, si es que se conectaron, nos teníamos por ahí en lista algunos colegas de fuera de México. Si ese es el caso, pues la verdad es que nos sentimos profundamente agradecidos con ustedes por tomarse el tiempo para escuchar un ratito de esta disertación. Y si es el caso, por favor, considerar esta información desde el punto de vista regulatorio tiene que ver con la norma que nos rige aquí en México, la norma 177 CCA de 2013, que es la vigente. Actualmente nos encontramos en el proceso de revisión y actualización de esta norma, que probablemente a finales de este año, a principios del próximo año, se generará una nueva versión. Entonces, desde esa perspectiva regulatoria, muy sencillito, la definición de bioequivalencia tiene que ver con que si dos medicamentos son bioequivalentes es porque sus tasas, su velocidad de absorción y la extensión de la misma no difiere significativamente. Este dato es clave porque en ocasiones tenemos la idea de que un producto bioequivalente es algo que es igual. Y eso no es correcto desde el punto de vista estadístico. Estadísticamente lo que demostramos es que no hay diferencia significativa a partir de las diferentes hipótesis estadísticas. Desde una perspectiva meramente gráfica, lo que nosotros podemos apreciar cuando hablamos de bioequivalencia es la exposición que se tiene en una serie de sujetos de investigación a dos productos. Usualmente desde la jerga regulatoria, al menos en México, consideramos la notación de medicamento A como el producto de referencia. Si lo llegan a ver en alguna otra parte de la presentación como tal, medicamento A siempre va a ser referencia y medicamento B o cualquier otra notación va a ser el producto de prueba. Entonces, ¿cuál es la expectativa para poder decir que hay bioequivalencia? Pues desde luego, velocidad. ¿Con qué rapidez, en un plazo de tiempo determinado, se alcanza la máxima cantidad de fármaco una vez que se administra por una vía extravascular? ¿Qué tanto tiempo se va a tardar en alcanzar el valor máximo? Es decir, ¿en qué plazo se va a absorber? Y posteriormente se habla de la extensión. La extensión, en todo caso, entendiendo que los procesos farmacocinéticos son procesos dinámicos, todo el tiempo tenemos tanto el proceso de absorción, que ese proceso de absorción no cesa cuando está, a pesar de haber alcanzado el valor de Cmax, sino que simplemente en términos de velocidad va a ser menos veloz, va a ser menos eficaz en términos de velocidad que lo que es el plazo de distribución y o de eliminación. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio entre absorción, cuando comienza la eliminación, entonces alcanzamos el valor de las Cmax. Y luego tenemos este proceso de eliminación. En su conjunto nos permite describir esta gráfica, este curso temporal y el área que está debajo de la concentración, del curso de la concentración en el plazo del tiempo, nos describe la extensión de la absorción. Entonces, ¿qué esperamos? Idealmente esperamos esto, esperamos que no haya diferencia, recordar, no es que sea igual, sino esperamos que no haya diferencia entre un tratamiento y otro tratamiento. Si esto lo queremos ver desde la perspectiva estadística, tendríamos que comenzar por identificar una métrica. La métrica para poder determinar que no hay diferencia se basa en la técnica del cálculo de intervalos de confianza. No entraremos en demasiados detalles bajo el escenario, bajo el supuesto de que la mayoría está familiarizado con esta terminología. En caso que no, comentarles, esta no es otra cosa que esta presentación no es algo más que una más de nuestra serie de charlas que hemos implementado por aquí en FS, que lo llamamos FS Insights. Entonces, en algún otro momento platicaremos acerca de detalles de estadística, de bioequivalencia en el desarrollo de esta clase de estudios. Pero bueno, regresando simplemente a esto, ¿cómo podemos caracterizar esa bioequivalencia? Pues bueno.
si nosotros asumimos que hay dos parámetros indicativos de la absorción, y esto es la velocidad a través de la Cmax y la extensión a través del área bajo la curva, entonces suena muy lógico pensar que si nosotros el producto de prueba lo tasamos, lo dividimos entre lo que sea que nos indique el medicamento de referencia, debería de tender a ser uno. Si nosotros tenemos una velocidad, dícese una Cmax, por ejemplo, en este caso de 24 para el producto de referencia, pues esperaríamos que el producto de prueba, para que no tenga diferencia, debería de parecerse a este valor. Yo tengo un valor de 24 y así. Entonces, si nosotros establecemos un intervalo de confianza para ese valor puntual del cociente de Cmax o bien del área bajo la curva, esperamos que el intervalo de confianza al 90%, aquí está el límite inferior de ese intervalo de confianza al 90%, si nosotros lo tenemos completamente centrado respecto del el valor idóneo, que en este caso pues lo denominaríamos 100 o 1, según lo veamos la notación, estaremos esperando ver esto. Esto es el caso típico de un producto bioequivalente como lo que puede verse al lado izquierdo con este gráfico. Sin embargo, no es la única forma en la que podemos determinar que haya bioequivalencia, ya que regulatoriamente se ha establecido límites que nos permiten, dentro de una expectativa terapéutica, demostrar que las diferencias que puedan encontrarse no son clínicamente relevantes. Esto es, el 80% y el 125%. Son intervalos no simétricos los que actualmente rigen en la regulación mexicana y en todas las regulaciones en el mundo. Entonces, esto quiere decir que aunque no tengamos un cociente, perdón, un intervalo de confianza completamente centrado en el 100, aún así puede ser susceptible de ser declarado como bioequivalente el producto siempre y cuando el intervalo de confianza esté contenido dentro de estos límites. Sin embargo, el hecho de que se modifique el que se rebasen estos límites, bien sea a la izquierda, es muy claro, la determinación del intervalo de confianza es clarísimo, está fuera de los intervalos. Sin embargo, hay otras posibilidades, por ejemplo, el que está abajo a la derecha, lo que identifica es que aunque el valor puntual está fuera, al menos el límite inferior se encuentra dentro del intervalo, dentro de los límites de aceptación, si bien el límite superior no lo es. Este es el mismo caso que en los dos recuadros superiores, y entendemos que la bioequivalencia no solamente falla cuando se sale uno de los límites de aceptación, sino cuando el estudio nos lleva a una tasa de variabilidad, una cantidad de variabilidad tal que, aún estando centrado el valor puntual, la variabilidad es tan grande, vean este caso, que esto provoca el rechazo del criterio de aceptación y nos lleva a la falla en el estudio de bioequivalencia. Entonces, ¿qué es lo que nos explica esta clase de fallas? Y eso es de lo que se trata un poquito nuestra charla para este día. Entonces, déjenme mostrarles en esta diapositiva una imagen que a principios de este año generó mucho ruido en las redes sociales, o por lo menos en la red social LinkedIn. Esto fue básicamente provocado porque un colega que radica, bueno, sí, bueno, que radica en la India, Chandamuli, se le ocurrió desarrollar un post. Y en este post, que realmente yo tomé y por lo tanto le doy crédito a él, yo lo tomé porque así se llama su post, porque llaman los estudios de bioequivalencia, por qué fallan los estudios de bioequivalencia. Él hizo un desarrollo con diferentes aspectos de las fases de los estudios de bioequivalencia, y hace una síntesis que a mí se me hizo bien interesante reproducir y desde esta experiencia poder platicarlo con ustedes. No vamos a revisar de forma exhaustiva al menos este listado de elementos, si bien me gustaría mucho comentar que estos son los elementos más, de alguna manera, pues, críticos que uno tendría que cuidar a la hora de desarrollar estudios. Y tiene mucho que ver con tres etapas, con tres elementos. El primer elemento, desde luego, tiene que ver con el diseño. El diseño del estudio, no solamente en la parte estrictamente clínica, sino en la parte estadística, en los aspectos de ejecución que tienen que ver con la ejecución literal del estudio clínico, pero también del estudio analítico y aún en el análisis de los resultados, y finalmente como tal en el análisis estadístico. Ahora, estos son, digamos, los tres troncos fundamentales, pero si nos quedamos, si hacemos un análisis un poquito más detallado, podríamos decir aspectos como la variabilidad.
Si nosotros no reconocemos que el producto en evaluación, sea el fármaco o la formulación, que puede ocurrir dependiendo de la forma farmacéutica, presenta elevada variabilidad intersujeto y nuestro diseño del estudio no toma en consideración este elemento, pudiera ser que la manera en la que calculamos el tamaño de la muestra no corresponda a esta consideración y eventualmente pudiera ser que tengamos una variabilidad tan alta que eventualmente, si recuerdan, voy a regresarme un momentito a esta imagen, pudiera ser que nosotros tengamos esta consideración, es decir, los límites del intervalo de confianza se salen de los criterios establecidos y esto nos provoca un rechazo y puede ser que al momento de identificar esta condición, pueda ser que nuestro problema tiene que ver con la potencia, es decir, puede ser que la variabilidad sea muy alta, la variabilidad en lo general del experimento o la variabilidad que tiene que ver con el propio sujeto, la variabilidad entre sujeto, que es la que nos permite en todo caso calcular el tamaño de muestra. Ahora, esos son elementos que provocan variabilidad dentro del diseño per se, pero hay otros elementos que eventualmente nosotros no controlamos puede ser que no controlemos y tengamos que hacerlo como factores ambientales o factores biológicos que son muy relevantes el poder realizarlos. Ejemplo, podríamos pensar en el caso de alta variabilidad desde el punto de vista ambiental, si nosotros tenemos una atmósfera en la cual no se encuentra controlado, por ejemplo, el clima o la temperatura, querría decir más bien. Entonces, si nosotros tenemos un estudio en el cual se realiza un periodo bajo una condición de temperatura, vamos a pensar que estamos en el invierno o en el verano, en esta temporada que estamos teniendo mucha temperaturas elevadas en todo el país y hacemos un periodo en una condición en la cual no hay control de clima y otros sí. Eventualmente aspectos como ese van a poder conducir a eventualmente cambios en el flujo sanguíneo, mejoras en el flujo sanguíneo o cambios que reducen el flujo sanguíneo y que eventualmente este simple cambio ambiental va a provocar variabilidad y esa variabilidad eventualmente va a provocar resultados que se salgan de los intervalos de aceptación. Entonces, solamente a manera de ejemplo, otro. El diseño tal cual, lo mencioné anteriormente, está ligado uno con el otro elemento, es decir, si nosotros no reconocemos la variabilidad del fármaco o de la formulación, particularmente estamos hablando del producto de referencia, pero eso también puede ocurrir con el producto de prueba. Entonces puede ser que nosotros, o bien sea que no diseñemos con el tamaño de muestra suficiente o que no utilicemos eventualmente el diseño adecuado que sea capaz de capturar y explicar esa variabilidad, la variabilidad para el producto de referencia y para el producto de prueba. Desde el punto de vista del diseño, también pudiera ser que tengamos problemas de adherencia al protocolo y por lo tanto, al no tener estos cuidados, hay ejemplos muy palpables. Eventualmente un protocolo puede indicar que para el caso de un producto que esté impactando sobre, una vez más, sobre el flujo sanguíneo, sea para los fines de su distribución, o sea, porque la absorción esté determinada por el flujo sanguíneo y nosotros no estamos vigilando al momento de realizar la conducción, podemos permitir que los voluntarios, los sujetos de investigación, asuman posiciones que comprometan el flujo sanguíneo, por ejemplo, el cruce de piernas, por ejemplo, el que unos estén sentados, otros estén semiacostados o acostados. Entonces, estamos generando condiciones en las cuales la adherencia del protocolo, que eventualmente debería de establecer cómo debiera ser la posición del voluntario a la hora de la realización del estudio pudiera generar variabilidad y esa variabilidad conducir a rechazo. Esos son algunos de los elementos a manera de ejemplo, de bote pronto. Hay otros elementos que son, que tienen que ver ya no con el diseño del estudio, ya no con la conducción eventualmente desde el punto de vista de la parte clínica, sino de los aspectos que tienen que ver con aspectos analíticos. Y esto no es extraño, desafortunadamente, que en ocasiones se diseñan estudios desde el punto de vista analítico para poder capturar una molécula. Actualmente nuestra regulación nos pide, alineándonos con las regulaciones internacionales, que privilegiemos el análisis de la molécula intacta, la molécula inalterada cuando se administra dentro de un tratamiento, más que el caso de metabolitos, porque en el pasado era muy reconocible que había fármacos, había medicamentos, perdón, cuyo principio activo
se eliminaba ya sea por procesos metabólicos o de inactivación a través de enzimas de manera tan rápida que desaparecía muy pronto de la circulación o bien se alcanzaban concentraciones muy bajas y eso provocaba que vía metabólica se generaran metabolitos y el metabolito fuera el que se siguiera. Entonces, si nosotros no tenemos métodos bioanalíticos adecuados con la sensibilidad que debería de tener para determinar el producto inalterado en principio, podríamos estar generando riesgos de rechazo porque eventualmente, si nosotros partimos del escenario fundamental de que lo que estamos tratando de medir, recordemos, es la velocidad y la extensión de la absorción, eventualmente vamos a comprometer ese proceso y lo vamos a llevar al punto del metabolismo. Si los sujetos de investigación tienen características que no son posible determinarlas en los procesos de reclutamiento, esto es, alguien tiene una falla hepática que no somos capaces de determinar porque tengamos eventualmente pruebas de laboratorio clínico límite y consideramos que no son relevantes, eventualmente eso podría comprometer una función metabólica si lo que seguimos es el metabolito. Ejemplo. Otro, podríamos eventualmente tener problemas al momento de las consideraciones del manejo de los datos. Esto es el manejo de la incertidumbre en las mediciones a través del número de dígitos significativos. Si nosotros no definimos esto a través de procesos, de procedimientos normalizados, podría ser que mientras que en una parte del proceso se genera un análisis con, por decir un número, con 10 dígitos de significancia, y en otra parte del proceso eventualmente tenemos un truncamiento del número de dígitos significativos, esto va acarreando, va sumando errores y esos errores eventualmente pueden conducirnos a pequeñitos detalles que pueden generar rechazo. Uno de los ejemplos que quiero platicarles dentro de la charla, eventualmente vamos a visualizar eso. Entonces, esto es, insisto, el escenario. Tenemos problemas de tipo regulatorio, tenemos problemas a nivel de factores de la formulación, y aquí es donde me gustaría mostrarles algunos de los detalles. Entonces, antes de ir hacia allá, y solo para visualizar cómo lo anterior adquiere gran complejidad, pues bueno, para quienes nos acompañaron en los webinars anteriores donde Porfirio nos estuvo platicando acerca de elementos claves de los procesos de disolución, visualizó, él les mostraba esta diapositiva, creo que debe haberle dado crédito no solamente a los autores, sino también a Porfirio, debido a que, pues aquí se puede apreciar que aquello que nosotros vemos en una curva de farmacocinética, donde solo vemos que la concentración sube, alcanza un máximo y luego baja, la realidad es que detrás de todo eso están los procesos biofarmacéuticos de liberación, de desintegración, liberación, la disolución de la sustancia activa en la vecindad, en la zona de la absorción y demás. De tal manera que es eso lo que genera los procesos de absorción. Y si eso nosotros lo ligamos con las características que tienen que ver con la formulación, podríamos imaginarnos cuántos factores pueden estar interviniendo para generar variabilidad. Entonces, nuestro enemigo, vemos así, sería la variabilidad, que si lo llevamos a nivel fisiológico, pues todavía más. Si nosotros entendemos que en la individualidad de los seres humanos, cada uno de nosotros podemos ser más altos, más bajos, más llenitos, menos llenitos, y aunque los criterios clínicos dicen que basta que cumplamos con unas características que dice la norma de relación de peso-talla, el índice de masa corporal, de características de laboratorio, de características de función cardíaca y demás, puede ser que tengamos diferencias muy puntuales a nivel interno, a nivel fisiológico, y eso, el hecho de que nosotros no tengamos en consideración la manera en la que tenemos interacciones entre estos elementos y nuestro producto de nuestro API, una vez que ha sido liberado y están los procesos de absorción, nos va a llevar a esta clase de problemas. Entonces, vamos a aterrizar en tres de los aspectos de todos los elementos que se mostraban en la primera gráfica. Déjenme platicarles de tres elementos. El primer elemento tiene que ver con el diseño. Y en el diseño me gustaría mucho que pudiéramos visualizar esto por diferentes aspectos en la naturaleza del producto o del principio activo va a permitir que nosotros podamos seguir, hacer el diseño del estudio bajo el diseño más cotidiano,
que no es necesariamente el mejor. El diseño cruzado estándar de dos tratamientos, estamos comparando producto de prueba contra producto de referencia, y con la intención de tener un propio control, un autocontrol en el mismo sujeto, entonces este sujeto va a recibir en dos periodos, en una secuencia donde primero va a recibir el producto de prueba o el producto de referencia, y eso se distribuye de manera balanceada entre los participantes del estudio. Ese diseño es el diseño, digamos, estándar. Sin embargo, hay elementos como el hecho de que los productos, el producto perdón, el fármaco que contiene la formulación tiene una vida media larga, hace que ese cruce de secuencias sea demasiado complejo y que nos obligue a tener que utilizar otra clase de diseño como el diseño paralelo para evitar la pérdida de sujetos de investigación durante el cruce. Si nosotros tenemos demasiados elementos, demasiados sujetos que se pierden por esta consideración, nos conviene más tener esta clase de diseños. Ahora, si nos vamos al elemento de la variabilidad, recientemente en nuestra regulación se ha reconocido, principios de 2023, el hecho de alinearnos con respecto a regulaciones internacionales donde se reconoce que más que tener una cantidad muy grande de sujetos de investigación en un diseño estándar 2x2, lo que es más útil es realizar o diseñar los estudios empleando réplicas, es decir, podemos tener réplicas en las cuales los sujetos de investigación reciben secuencias como esta, es decir, la prueba, la referencia, luego, luego otra vez la prueba y luego la referencia. De esta manera, como puede notarse, tenemos al sujeto que recibe en dos ocasiones al menos el producto de referencia y en dos ocasiones el producto de prueba, o diseños replicados donde tenemos al menos se puede capturar las características del producto de referencia que finalmente nos van a servir para caracterizar que efectivamente nos encontramos ante un producto de alta variabilidad y vamos a ver cómo la variabilidad tan elevada en el producto de referencia nos permite colocar el intervalo de confianza del producto de prueba dentro de este intervalo para el producto de referencia que puede entonces adquirir una característica de ampliación. Insisto, el hecho de reconocer que necesitamos identificar los procesos de variabilidad en el producto en evaluación nos lleva a hacer el mejor diseño, y si nosotros no hacemos el mejor diseño, lo más probable es que aunque la conducción sea muy eficiente utilizando un diseño inadecuado, el análisis de los resultados va a ser desde luego desfavorable para el producto en evaluación. Bueno, déjenme platicarles de tres ejemplos, perdónenme, acerca de fallas que tienen que ver con casos reales, y desde luego estamos hablando de una serie de consideraciones que nosotros diríamos, en México ocurre esto, pues probablemente ocurra, pero para no generar un conflicto potencial, vamos a revisar casos que vienen del extranjero, no dejando eventualmente la puerta cerrada al hecho de que todos aquellos que están en la industria farmacéutica, ya sea en el proceso de desarrollo, ya sea aquellos que son encargados de la evaluación de los estudios, pues poner atención porque esta clase de situaciones que pasan en países como España también pueden pasar en México. Entonces, hay un caso muy ilustrativo de qué ocurre cuando tenemos nosotros fallas en el desarrollo y no lo identificamos en el diseño del estudio. En este caso, he tomado unos ejemplos del grupo de Maribal Bermejo, Universidad de la Universidad de Alicante en España, y su grupo de investigación, donde, por ejemplo, en este caso, desarrollaron este estudio para tratar de entender qué estaba pasando con un producto de liberación inmediata conteniendo pravastatina. Ellos no hacen el estudio, toman los datos para tratar de entender qué es lo que la pravastatina, desde una perspectiva biofarmacéutica, se le ha asignado, se ha identificado como un producto de clase 3, de según clasificación biofarmacéutica. Por lo tanto, estamos esperando determinadas características. Por ejemplo, aquí abajo pueden ustedes visualizar un gráfico de solubilidad que hacen los autores, eso sí lo realizan en función del pH, y se puede apreciar claramente cómo la solubilidad pues prácticamente no está siendo afectada por el pH. Sin embargo, eso nos puede llevar a determinadas consideraciones. Ellos toman los datos del estudio de bioequivalencia, noten ustedes, evalúan dos formulaciones,
una que es rechazada porque los intervalos de confianza, 90%, para el caso de la concentración máxima se salen por el límite superior, y también evalúan una formulación que sí entra sin problemas dentro de los intervalos, y la idea es ver la lección aprendida a partir de aquí y cómo se corrigió llevándola a que sea verdaderamente bioequivalente la formulación. Entonces, ¿dónde está lo interesante? Usualmente en la industria farmacéutica, al menos en el caso de nosotros, en la interacción que tenemos como un prestador de servicio, como un CRO, ceros autorizados aquí en México, recibimos información de los perfiles de disolución, que es con los cuales nosotros tomamos decisión en colaboración con el patrocinador para decir si estamos listos o no para poder ir adelante con el estudio de bioequivalencia. ¿Qué hacemos? Pues desde luego solemos comparar el producto de referencia, en este caso pues se puede notar aquí son los gráficos en gris, y se compara con respecto del perfil de disolución del producto, en este caso, pues claramente aquí se nota, ven ustedes, con el producto que resultó no bioequivalente, que está muy cerquita cuando hacemos una evaluación a pH 1.2. Cuando le hacemos la evaluación a pH 4.5, 900 mililitros de volumen del vaso de disolución, y cuando lo tenemos a 6.8. A simple vista, si nosotros nos quedamos con solamente este retrato de la historia, no es extraño, a nosotros nos ha pasado que recibimos la instrucción de patrocinadores, pues vamos adelante porque ya estamos muy cerquita. Vean ustedes cómo el producto insisto, el producto que resulta no bioequivalente está más cerca. Aquí están los valores de F2. Ninguno, la realidad es que nos van a generar aceptación, sin embargo, los perfiles se parecen. Cuando cambiamos las condiciones de disolución, las situaciones no cambian. Lejos de eso, parecería como que mejora todavía más el producto que resultó no bioequivalente, y entendiendo el tipo de producto que es de fármaco, que es la pravastatina, pues bueno, es interesante estudiar la naturaleza del API para no quedarnos únicamente con este retrato. Entonces, si este retrato no nos dice la realidad, ¿qué es lo que nos explica? ¿Qué es lo que sí nos lo explica? Entonces, si entendemos nosotros que siendo un clase 3 la pravastatina, de lo que va a depender no va a ser de la solubilidad, por lo tanto el perfil de disolución nos ayuda, pero no es crítico, lo que tendríamos que evaluar qué es lo que pasa con la permeabilidad. Los autores de este estudio lo que hicieron fue evaluar la permeabilidad en un sistema in vitro, células capo. Entonces, lo que hacen es comparar el valor de la permeabilidad del API directamente, qué pasa con la permeabilidad en el producto de referencia, qué pasa con la permeabilidad en el producto que sí resultó bioequivalente, qué pasa con la permeabilidad en el producto que no resultó bioequivalente. Es claro, desde luego, ahora sí, que si nosotros tenemos el panorama completo, ahora vemos la permeabilidad, podemos entender qué es lo que pudo haber estado ocurriendo. Mientras que el producto de referencia está en esta condición de permeabilidad, desde luego el producto que sí resultó bioequivalente está más cerca del proceso de permeabilidad, mientras que el que no resultó bioequivalente, pues parecería que se puede permear más, absorber más, y esto eventualmente cuando conocemos la naturaleza de la interacción fisiológica, al menos los autores lo discuten así, consideran que este incremento en la permeabilidad intestinal conllevó a un efecto de excipientes sobre los transportadores, que nos va a llevar al rechazo de la concentración máxima. El área bajo la curva no fue un problema, pero la Cmax, gracias a esta situación de incremento en la permeabilidad mediada por los excipientes, pues nos lleva al rechazo. Entonces, ojo, primer ejemplo de cómo nosotros podemos, a través del conocimiento de los productos, de las características biofarmacéuticas de la formulación, poder llevar a la conclusión o no. Necesitamos considerar estos elementos para eventualmente quedarnos no solamente con el retrato de la parte de disolución. Luego, esto tiene que ver con el diseño. ¿Cómo podemos visualizar eso en términos del diseño? Todo lo que tiene que ver con antes de la conducción del estudio. Pero también puede haber fallas en la conducción. Y de nuevo, pues digo, no quiero traer ninguna clase de controversia. Desde luego no nos vamos a poner el lazo al cuello nosotros mismos. Sin embargo, ustedes conocerán, más bien primero, reconocerán que nosotros como cerreos podemos fallar. Nosotros podemos, si no somos autocríticos y no tenemos la interacción con la autoridad,
que nos vigila, y con los patrocinadores que también hacen o deberían de hacer un proceso de auditoría continuo con nosotros, eventualmente podemos caer en fallos de conducción. Entonces, este es un retrato de una carta, de estos warnings que reporta la FDA, acerca de una inspección que hizo en una CRO en la India en 2023, y ellos dicen, basado en las condiciones que encontraron por ahí, dicen que lo que valoran por ahí les genera una preocupación. ¿Y qué les generó de preocupación cuando se hace esa evaluación? Nos llevó, me llevó a generar una pregunta de investigación. ¿Cómo es posible que en diferentes estudios con diferentes patrocinadores haya perfiles de concentración casi idénticos en diferentes sujetos, sin evidencia de reutilización de muestras y sin justificación fisiológica ni estadística? Esto es lo que encontró, lo que reporta la FDA. Y en un elemento más detallado, ellos reportan, y eso es bien interesante, dicen, entre otros elementos, aquí está, aparecen una serie de consideraciones. Hay violaciones a los documentos que generan la condición de calidad, las consideraciones de buena práctica clínica o de buena práctica de laboratorio. Hay rechazo, repetición de análisis sin justificación técnica, por ejemplo. Había encontrado fallas de trazabilidad, de supervisión. Al final, la FDA concluye que la conducción que hace o que hizo esta CRO en la India hace que los resultados no sean confiables. No abundo mucho más en este caso, solamente lo dejo en ese sentido, de manera tal de que podamos pues, visualizar la importancia de la vigilancia interna y de la vigilancia externa sobre las CROs que conducimos, nosotros planeamos y conducimos estudios, porque eso nos permite encontrar elementos que eventualmente puedan pues, conducir al rechazo de los estudios de bioequivalencia. Un tercer ejemplo de qué es lo que pasa puede tener que ver con aspectos, de nuevo, de excipientes. De nuevo, estoy tomando datos del grupo de Maribal Bermejo. En este caso estamos hablando de silodosina. ¿Y qué es lo que querían ver ellos en este caso? Querían ver efectos de los excipientes, de nuevo, para ver si eso es capaz de explicar cambios. Esto porque es importante, al menos en el ecosistema de México, porque de cara a estos cambios que se están visualizando rumbo a la actualización de la norma, es importante verificar en muchas partes del mundo. Se conoce, es obligatorio el conocer la etiqueta de los excipientes que se utilizan en el producto de referencia para que los productos en desarrollo se hagan, se desarrollen de la manera más cercana a lo que es el producto de referencia. Cuando eso no ocurre, entonces podemos tener estos fallos que pueden conducir a problemas en el estudio de bioequivalencia. Los disgregantes, por ejemplo, en este caso, pueden tener alguna clase de efecto, variación en la absorción y por lo tanto fracaso en el estudio de bioequivalencia. El estudio que hicieron estos investigadores, un estudio típico de cruzado 2 por 2 con 38 sujetos, llegaron a una conclusión más o menos semejante al primer caso. Hay un rechazo, una vez más es en CEMAX, una vez más. Bueno, en este caso sí es menos patente la situación. Vean ustedes, el producto se queda cortito respecto del límite del límite superior de aceptación de 125, apenas lo rebasa. ¿Esto qué significa? ¿Deberíamos de considerar cambios en el diseño del estudio, en la conducción del estudio, o hay algo más que debería de ayudarnos a explicar la consideración? Entonces ellos dicen, ¿qué pasa si revisamos la formulación? Y la formulación, e insisto, de acuerdo con ICH, como se maneja en Europa, hay una declaratoria de lo que hace el producto de referencia, al menos el contenido, y el producto, el fabricante del producto de prueba dice, nosotros utilizamos en este caso los excipientes, el almidón de maíz gelatinizado en el producto de referencia, y en el caso del producto de prueba dice, pues bueno, yo voy a cambiar los disgregantes con povidona y povidona. ¿Eso afecta o no afecta? En principio parecería que no, porque farmacéuticamente se sugiere que no. Entonces, una vez más, recorremos el camino de como nosotros usualmente analizamos esto. No es el mejor camino, pero es uno de los elementos. Hacemos simplemente la evaluación de los perfiles de disolución, diferentes pHs para ver qué tanto se parece o no se parece.
En este caso, estamos hablando de que se evaluó con dos diferentes métodos de disolución, los dos diferentes tipos de aparato, aparato uno, aparato 2, y la evidencia de entrada nos sugiere que si nos quedamos únicamente con la idea del perfil de disolución, pues en realidad cualquier condición nos llevaría a pensar que el producto debería de cumplir. Sin embargo, al momento de realizar la caracterización ya nominal numérica del factor de similitud, podemos ver que hay cumplimiento en diferentes condiciones, pero hay un par de consideraciones, al menos con paletas a 50 revoluciones por minuto, donde sí nos lleva a una diferenciación. Eso entonces nos explicaría la disolución, la solubilidad nos explicaría lo que estamos encontrando como falla en el estudio. Y pues bueno, nos tenemos que ir de nueva cuenta al caso de la parte complementaria, la parte de la permeabilidad. Si hacemos, bueno, ellos hicieron estudios directamente en un sistema que desarrollaron por allá, un sistema que simula los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal, dicen en duodeno, yeyuno e ilio, parecería como que no hay diferencia en los primeros segmentos, pero en un segmento más distal, en el ilio, parecería como que sí hay diferencia entre el producto de prueba y el producto de referencia. Entonces es tal cual la permeabilidad a nivel fisiológico y pues se nos ocurrió hacer el experimento diferencial. Hacemos el análisis de la permeabilidad, pero donde colocamos el API más los diferentes excipientes, la povidona, povidona en el caso del producto de prueba o del almidón en el caso del producto de referencia, y resulta que la permeabilidad del API comparado con la presencia del excipiente que se utiliza en el producto de referencia no está demasiado distante. Si se utiliza povidona no está demasiado diferente, pero cuando se utiliza crospovidona sí que se nota esta diferencia en la permeabilidad. Y eso, analizando la naturaleza de la silodosina, pues llegó a la conclusión de que este se comporta como un producto, como un fármaco de clase 3, donde los procesos de disolución no son tan trascendentales. Sin embargo, de nueva cuenta, la presencia de este excipiente sí que va a modificar la permeabilidad, y esa permeabilidad incrementada pues puede estar explicando el problema de las Cmax, el incremento de las Cmax. Entonces, vamos en esta pequeña charla, en esta pequeña disertación de vuelo de pájaro, como primera aproximación acerca de por qué fallan los estudios de bioequivalencia, podríamos pensar que la bioequivalencia, y es importante, no es un trámite administrativo. Desde la perspectiva del patrocinador, desde la perspectiva del acerreo y desde luego de la autoridad, deberíamos de pensar en la bioequivalencia como un ejercicio de demostración científica que requiere rigor metodológico en cada una de las etapas. Y si hay problemas en el diseño, en la conducción o en el análisis de los resultados, la validez del estudio se ve comprometida. No importa si nosotros tenemos la mejor intención, si tenemos evidencia, un pedazo de la evidencia que nos diga esta situación, el estudio puede fallar en cualquiera de esas condiciones. Y eso nos obliga a pensar en la manera en la que estamos haciendo cada una de estas etapas, y recordar que finalmente la bioequivalencia nos debería de hacer pensar que los productos que estamos evaluando en nuestro caso, que están desarrollando en el caso de la industria farmacéutica, deberían de garantizar eficacia equivalente, seguridad equivalente, que le dé confianza a los pacientes. Este es un poquito, insisto, una revisión a vuelo de pájaro de las consideraciones que nos deben llevar a pensar por qué fallan los estudios de bioequivalencia. En futuros webinars que queremos revisar con todos aquellos que estén interesados, seguramente vamos a ir segmentando otros elementos para ir revisando casos más específicos, detalles más específicos, pero en este momento esta presentación llega a su fin, y en todo caso me gustaría mucho conocer si tenemos de parte de ustedes preguntas para este contenido, para algunas experiencias que ustedes hayan tenido desde la perspectiva de tipo industrial, desde la perspectiva, si hay colegas por allí que realicen estudios como lo hacemos nosotros aquí en Ciencia Pharma, o desde la academia. Entonces, pues quedo a su disposición para poder platicar o poder responder preguntas.